¿Qué tal, cracks? Bienvenidos a Mundo Maldini. Hoy, como ya habéis visto en la miniatura, vengo a hablaros del entrenador de moda, de Xabi Alonso. Vamos a hablar cómo juega su Bayer Leverkusen, que eso pues lo hemos ido tratando, sobre todo con vídeos de julio, durante toda la temporada en el canal, pero vamos a ver el cómo. Por ello, repasaremos la trayectoria del jugador y qué entrenadores ha tenido y después veremos sus inicios en la Real Sociedad B y algunos apuntes tácticos que han hecho especial a su Bayer Leverkusen. O sea que vamos a repasar su carrera como jugador y su corta carrera como entrenador para ver cómo se ha convertido Xabi Alonso en el entrenador de moda. ¡Vamos allá! Pues bueno, como hemos comentado, vamos a repasar la trayectoria de Xabi Alonso como jugador para ver qué influencias tuvo para formarse. También veremos los inicios como entrenador y cómo ha acabado de momento su obra, en qué se basa su obra actual, que tiene muchos años por delante para ir modificando cosas, aunque de momento pues le ha ido de perlas, entonces no tiene mucha prisa. El bueno de Xabi Alonso, que como dijo un día ya un día en una entrevista a Mourinho, que su padre fuese futbolista y después haya tenido los entrenadores que ha tenido, era como meter en una olla ingredientes que te van a dar un plato espectacular. No todos los jugadores tienen la suerte de que le entrenase Toshak en su día, Rafa Benítez, Luis Aragonés, Pellegrini una temporada solo, Mourinho, Del Bosque, Ancelotti y Guardiola. Que, fijaos la lista. O sea, si hacemos un top 10 de entrenadores del siglo XXI, pues de los que os he citado, el 80% estarían dentro. No vamos a señalar a ninguno, pero si he dicho 8 nombres, 6 estarían en ese top 10 de entrenadores del siglo XXI o se mantendrían muy cerca. Entonces, vamos a repasar un poco primero cómo fue la trayectoria del Xabi Alonso entrenador, qué esquemas y qué entrenador del Xabi Alonso jugador, perdonad, qué esquemas y qué entrenador estuvo y qué metodología utilizaba cada uno y qué le pudieron aportar a él para hoy ser el entrenador que es. Vamos a empezar con la Real Sociedad. Este es el 11 de Reynold Lennox, que fue el entrenador de aquella temporada en la que la Real casi se proclama campeón en Liga frente al Real Madrid, al final quedó segunda. Xabi Alonso la temporada anterior, Clemente lo envía cedido a Eibar, llega Toshak después de Clemente y con la Real última en la clasificación dice, oye, devolvedme al chaval que tenemos tenido en Eibar, porque no tiene sentido que nosotros vayamos últimos y Xabi Alonso esté en Eibar, vuelve, le cambia la cara al equipo, se salva la Real Sociedad y eso le sirve ya para empezar esta temporada que estáis viendo aquí como titular indiscutible en un once que estaba formado por Westerveld, López Recarte, Jauregui, Schurer, Aranzábal, Xabi Alonso, Aramburu en el doble pivote, en un 4-4-2, Carpín, De Pedro, Nijat, Kovacevic. Aquí aquello era una Real muy intensa, una Real con poco juego de elaboración, pero una Real que costaba mucho hacerle goles, entonces ahí fue adquiriendo unos conocimientos defensivos Xabi Alonso básicos para lo que iba a ser el futuro de su carrera. Después ya todos sabemos que se va al Liverpool de Rafa Benítez, en el que mejoraría todavía más aquellos fundamentos defensivos. Un 4-2-3-1 que dijo Xabi Alonso hace poco, hace un par de años en una entrevista con The Coach Boys, que decía pues que a veces era un 4-4-2 con Milan Barros y Morientes que llegó, pero que de normal era un 4-2-3-1 con Kewell haciendo las funciones de media punta y, perdona, porque ya os he dicho, Xabi Alonso dice que él siempre ha partido como cuando tenía un doble pivote desde la izquierda, se ha sentido más cómodo. Y él en esa propia entrevista dice que él era más posicional para darle más llegada a Steven Gerrard y él pues resguardaba un poco más esa zona. El 11 pues con Finan, Carragher, Hipia, Rice, Luis García por izquierda, Hamann por derecha, después aquí llegaría Quid, Milan Barros haciendo de punta, aunque pues más tarde llegaría Fernando Torres y también después él cogió más
más parcela ofensiva, cuando aquí Gerrard subió aquí y el doble pivote fue más Cherano en los últimos años en los que estuvo en el Liverpool. Y él también confiesa que pues en esa etapa, a pesar de todos los fundamentos defensivos que ya traía un poco de la Real y que le exprimió todavía más Rafa Benítez, entendió la necesidad de los pases tensos, la necesidad de estar siempre activo, al final la intensidad que tienes que tener en Premier League si no quieres que la propia liga te coma. Después ya volvió a España en el Real Madrid. El año de Pellegrini fue muy poco, jugó en un 4-3-3, por eso no os lo he puesto aquí. Vamos a centrarnos en los entrenadores en los que estuvo más tiempo y que pudieron tener más influencia en el juego de Xabi Alonso. Este es el 11 tipo de Mourinho, cambiando aquí Benzema por Higuaín, y es un Real Madrid en el que ya prima mucho. En el Liverpool también lo hacía, pero aquí se exagera todavía más, en el que prima mucho el orden defensivo. Aquí Xabi Alonso también hacía un poco de las funciones de pivote más posicional, con un Khedira que sin tener tanta calidad como Steven Gerrard también hacía las funciones de centrocampista, mediocentro más llegador. Y el Xabi Alonso, el propio Xabi Alonso, reconoce que él, la figura y la posición que más, para él, más difíciles en el fútbol es la de media punta, y que con Özil eso era un lujazo, y que él, siempre que podía, pase tenso a Özil para ya dejarlo con un control orientado, que es Özil, lo manejaba bastante bien, dejarlo con ya varias opciones de peligro, que ya sabéis pues que Özil controlaba, y aquí pues hacía magia el bueno de Mesut. Un equipo que, como todos recordaréis, en lo que dominaba era en las transiciones de ataque, en los contragolpes, en robar y salir enseguida a la contra. Un equipo pues que en aquella época sufrió bastante contra el Barça de Guardiola, y que Xabi Alonso pues de ahí también comenta en esta entrevista en la que él mismo va dando sus aportaciones de cómo era cada etapa tácticamente. Pues dice que sufría mucho cuando tenía que enfrentar a los Xavi, Iniesta, Messi de falso 9, y que aquello pues le hizo aportar a su visión futbolística esa ocupación del centro del campo. Después, con Ancelotti también la cosa cambia, ya es más a un 4-3-3 con los Isco, James, Di María, Modric. Estos 4 nombres que os acabo de decir pues se turnaban con Khedira, y aquí ya entró, no voy a decir por primera vez no, porque por primera vez entró con Luis Aragonés y después con Vicente del Bosque, más en el juego de posición y en los juegos de posesiones largas y de dominar al rival a través del balón. Pero aquí, a nivel de clubes, sí que era la primera vez pues que ya abandonaba un poco el 4-4-2 o el 4-2-3-1 para meterse en un 4-3-3 en el que primordiaba la posesión, pero bueno, también con Cristiano Ronaldo y Bale buscando el espacio. Xabi Alonso pues dando muestra de ese poderío a balón largo, que ahora veremos después cuando analicemos ya cómo está siendo como entrenador, que es una faceta que no le llama que sus jugadores, a lo mejor es porque no tiene un Xabi Alonso en el equipo, pero no le llama a él mucho el uso del balón largo. Este Real Madrid se caracteriza más por el toque, más frágil defensivamente, y a lo mejor también era porque él, como pivote único, que es una de las cosas que también él a lo largo de su carrera ha confesado, que como pivote único pues tienes que estar mucho más atento a las ayudas a los centrales, y Xabi Alonso ya a sus 31, 32 creo que se fue del Real Madrid, pues eso, teniendo tanto jugón por delante, se le hacía un poco cuesta arriba. Después va al Bayern de Múnich, donde está 3 temporadas, y afirma que es donde más ha aprendido. Y yo creo que aquí, no sé si, porque no lo hemos entrevistado, seguro que pronto lo entrevistamos, está ahí Julio, ya lleva meses Julio detrás del tema de entrevistar a Xabi Alonso, y se le podrá preguntar, pero yo creo que de aquí es del Bayern este de Guardiola que estamos viendo ahora en pantalla, de donde Xabi Alonso más cosas saca para su actual Bayer Leverkusen. Yo no se lo he preguntado, pero por ejemplo, todos recordaréis que al final aquel Bayern se encontraba con esta disposición muchas veces, en las que Xabi Alonso se metía aquí entre Dante y Boateng, Dante o Babstuber, y sacaba él el balón. Y si ahora, mira, Xabi Alonso está aquí de pivote, ¿no? En lo que podría ser un 4-3-3. Si nos paramos y congelamos la imagen
de cualquier partido del Bayern de aquella época y vemos a Xabi Alonso aquí, esto es la disposición inicial que tiene el Bayer Leverkusen en todos sus partidos. 3 centrales, los 2 carrileros, que sí que es verdad que llegarían hasta aquí arriba, y aquí mete como 2 medias puntitas para hacer un cuadrado en el centro del campo. Pero yo creo que de esa temporada del Bayern, seguro, nos lo tendría que confirmar en una entrevista, pero que él esa disposición de tener 3 hombres atrás lo ha sacado de cuando él era pivote y se metía ahí entre los 2 centrales y a lo mejor ha dicho, oye, pues ya directamente que salgo con 3 centrales para poder tener 4 tíos aquí por dentro. Vamos a empezar ya su repaso por su, de momento, breve trayectoria como entrenador para ver cómo ha llegado a este Bayer Leverkusen, a formar este Bayer Leverkusen histórico. Empezó en la cantera del Real Madrid, como la mayoría sabréis, y de ahí lo único que podemos extraer es declaraciones suyas que ha dado en alguna entrevista, como esta que os comentaba previamente en The Coach Voice, que él mismo dice que ahí partió de un 4-3-3, pero fue modificando el sistema más por los jugadores, de que jugadores de 12, 13 años tengan estímulos de diferentes esquemas, y fue ahí donde implantó por primera vez esa línea de 3 con un 3-4-3. 3, 2, que ahora veremos en imágenes de partidos del Bayer Leverkusen, 3, 2, 2 mediapuntas o interiores, como lo queráis llamar, y 3 arriba. Entonces, de ahí, de esa cantera del Real Madrid, fue donde él empezó a practicar, a utilizar esa línea de 3, que es algo que él, pues, en su carrera como jugador prácticamente no había utilizado. Pero es lo que os comentaba, que en ese 4-3-3 que utilizaba Guardiola o incluso con Ancelotti, que él bajaba ahí entre centrales a recibir, pues de verse en esa línea de 3, a lo mejor después ya como entrenador dijo, pues voy a probarlo, pero ya partiendo que esa línea de 3 sea formada por 3 centrales, no hacer bajar a un medio centro, y así pues tengo 4 mediocentros por delante del balón. En la Real Sociedad B, que os voy a poner ahora aquí en pantalla, como podéis ver, ya apuntaló, ya empezó a utilizar, ya ahora sí con imágenes, porque ya esta fue como su primera aventura en el fútbol profesional, porque esa Real Sociedad B estaba en la Liga Smartbank. En este partido, sin ir más lejos, estaba jugando contra Las Palmas, actual equipo de primera división. Aquí ya plasmó Xabi Alonso la idea de 3 centrales. Como estáis viendo, aquí se ve la disposición de que ya se parte como 3 centrales, no es que es un pivote que haya bajado ahí, no, el pivote es el que tiene el balón aquí, como estáis viendo, y estaba mucho más clara la idea de tener 3 centrales. ¿Qué pasa? Que en esta Real Sociedad, pues, a ver, tener a un filial en segunda división es muy complicado, y aquí había matices respecto a su actual Bayer Leverkusen, como vamos a ver ahora. El más evidente de ellos es que la Real Sociedad B de Xabi Alonso sin balón era mucho más defensiva que el Bayern actual, el equipo que ha hecho campeón de la Bundesliga. Aquí estamos viendo como ahora después en otras imágenes veremos los matices de qué ocupación tienen o qué espacio ocupan los carrileros, o sea, en este caso Frimpong y Grimaldo. Aquí ambos carrileros, esté el balón por su banda o no, cierran con los 3 centrales. O sea, la Real Sociedad, que era un filial, pues que estaba destinado a sufrir y que por veteranía, por experiencia y en muchos casos también por técnica, estaba destinada a ser un equipo más defensivo. En muchos tramos de temporada optaba por plantar una línea de 5. Otro matiz que veríamos en esta Real Sociedad B de Xabi Alonso, esto es concretamente la temporada 21-22, que no vemos en el Bayer Leverkusen, es el balón largo. Como veis aquí, el pivote de aquella Real Sociedad B, que en muchas ocasiones era Ola Sagasti, que ahora está a las órdenes de Imanol Alguacil, sí que proyectaba mucho balón en largo buscando a los carrileros. Cosa que en los Xhaka o Palacios, principalmente Xhaka, en el Bayer Leverkusen, no vemos casi nada. Esta semana se hicieron virales una arenga de Xabi Alonso o una prohibición de Xabi Alonso en el entreno con el Bayer Leverkusen, que ya tiene la liga ganada, pero van a por el triplete, entonces los entrenos siguen siendo con intensidad, en el que no se volvía loco, pero decía Xabi Alonso, no, que al final es un poco paradójico, ¿no? Que un jugador con tan buen desplazamiento de balón y que una de sus características fuese esa, ahora como entrenador en el Bayern
no tanto en la Real, no le gusta que su equipo practique estos desplazamientos. Ahora ya centrándonos en el Bayer Leverkusen, vamos a ver cómo inicia jugadas, cómo se comporta su equipo en ataque y cómo lo hace en defensa para entender un poco cuál es el inicio o cuál es la obra de Xabi Alonso en este Bayer Leverkusen. Como os he dicho, vamos a ver cómo inicia las jugadas o cómo se comporta el equipo de Xabi Alonso con balón, que al final es un equipo de estilo ofensivo y que le gusta dominar los partidos, y para ello es muy importante para el entrenador donostiarra el inicio de las jugadas. Como ya sabemos todos, línea de 3, aquí la estamos viendo. Este que cierra por izquierda aquí es Piero Hincapié, más el doble pivote, normalmente Xhaka y Palacios o Andrich. Y esto es vital para Xabi Alonso, poder hacer aquí no es un cuadrado, pero este 3 más 2, estos 5 jugadores con los que es imposible que el Dortmund marque 1-1 tan arriba, el Dortmund o cualquier equipo, y con eso atrae al equipo contrario. O sea, fijaos, Dortmund tiene hasta 5 jugadores en campo contrario, que es un poco lo que busca, lo que pretende Xabi Alonso, porque si tú conectas con el doble pivote, y ahora explicaremos el siguiente aspecto del juego de Xabi, cuando logren superar esta presión, que a priori es fácil, porque como veis, dentro de esta área son 5 jugadores para 1 o 2 del Dortmund si llega a entrar Brandt en ese espacio, una vez superen esa línea de presión, el Leverkusen se va a encontrar con otros 5 jugadores y 5 jugadores del Dortmund ya por detrás del balón, a lo que se sumarán Xhaka y Andrich. Es decir, atrae al equipo contrario a su propio campo, con el riesgo de tener alguna pérdida, pero juegan bastante seguro por todo el movimiento que hay en el doble pivote y con los dos mediapuntas, pero atraer al equipo rival a campo propio para tú después poder tener superioridad en el campo rival una vez superada esta presión. Otro de los aspectos clave en el juego de Xabi Alonso, y yo estoy seguro de que esto es cosa de Pep Guardiola, es la búsqueda continua del tercer hombre. Vamos a verlo ahora en imágenes. Fijaos, aquí la tiene Jonathan Tah, es el que tiene la posesión del balón. Y para poder progresar va a buscar a Andrich, que Andrich, como vais a ver en esta segunda imagen, va a dejar de cara el balón a Xhaka, búsqueda del tercer hombre a partir de un segundo, para que otra vez se haga la búsqueda del tercer hombre como Xhaka conecta aquí con Hoffman para que este dé otra vez el balón a Andrich o Hoffman. Ahora mismo no sé, perdonadme, pero lo importante es esto. Tah, para progresar, busca aquí tercer hombre, lo encuentra, descarga de cara con Xhaka. Xhaka, para seguir progresando, busca aquí a Hoffman, lo encuentra, vuelve a descargar de cara. Y fijaos de dónde estaba el balón con Jonathan Tah. Ahora, en esta apertura que harán a Frimpong, ¿dónde está el balón? Ya en cuestión de segundos. Esto es vital para Xabi Alonso, la búsqueda del tercer hombre, y por eso en muchas ocasiones, en la mayoría de partidos, bueno, en todos los partidos, vais a ver que uno del doble pivote en ese cuadrado que forma Xabi Alonso, no le importa que prácticamente ocupen casi la misma línea. Fijaos aquí, está Xhaka y Andrich o Hoffman, ahora me pilláis, uno de los dos, están en la misma línea prácticamente que el pivote. Es decir, no le preocupa la ocupación de espacios en horizontal, sino que busca eso para así poder ejercer, como veis aquí, el concepto de tercer hombre. Uno de los aspectos más clave del equipo de Xabi Alonso. Y el otro, vamos a verlo ya también, es el de la movilidad. Bueno, me quedan dos. Pero el de la movilidad, y vamos a escuchar también, después de verlo, a Grimaldo, porque fijaos en esta imagen, que la vuelve a tener Tah, aquí en el centro del campo, donde se saca, ¿quién está? Que este sí que lo sé quién es, de muy buena fe, es Grimaldo. O sea, Xabi Alonso permite que su, en teoría, lateral o carrilero izquierdo esté en el centro del campo, pero es que la carrera viene de allí. O sea, para que veáis la movilidad que genera o que permite Xabi Alonso y su equipo, y nos lo dice el propio Grimaldo. Escuchad. Y él hace que todo el mundo sepa lo que tiene que hacer,
que se sientan con confianza y que tengan esa pequeña libertad que haga que los jugadores disfruten en el campo. Yo creo que eso al final es lo que está haciendo que el equipo fluya y que veas que pues, de repente aparece un jugador por aquí, pero el otro cubre su posición y no ha pasado nada, ¿no? O sea, al final yo creo que él tiene una idea en la cabeza, pero le da igual, por así decirlo, que esté el lateral jugando por dentro o que esté el delantero jugando en la banda, mientras se vayan cubriendo las posiciones y la idea que él tiene. Y ya por último, después de las palabras de Grimaldo que tuvimos el placer de escuchar aquí en Mundo Maldini en aquella entrevista, vamos a ver otro de los matices del Bayer Leverkusen de Xabi Alonso en ataque, que es la acumulación de jugadores en un costado del campo para después llevar el balón al contrario. Fijaos en esta imagen, ¿eh? La tiene aquí Tapsova. Fijaos la acumulación de jugadores que hay en esta banda derecha, hasta 6, como veis, por delante de Tapsova con balón. Y en el carril del centro del campo hacia el otro costado tan solo hay 2 jugadores, Piero Hincapié y más arriba Tela, porque Grimaldo es este que está junto al árbitro por dentro. O sea que fijaos cómo acumula jugadores el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso para después llevar el balón a la banda contraria. Vamos a ver ahora un poco también cómo se comporta en defensa y ya cerramos el vídeo. Una de las máximas en defensa del equipo de Xabi Alonso es la presión tras pérdida. Fijaos aquí, pierden, están atacando, pierden el balón en esta zona del campo contrario, del campo del Dortmund, y cómo enciman tanto Hoffman como Grimaldo al propio Jadon Sancho para que no pueda salir. Es más, si pierdes, cuanto antes robas, menos corres, pero es que si pierdes, cuanto antes robes, puedes estar robando en una zona del campo bastante peligrosa para el rival, y esta es una de las máximas de Xabi Alonso. Después, oye, pues si no se roba, como vais a ver aquí, pues tampoco se vuelve loco el equipo de Xabi Alonso. O sea, si tiene que estar en un bloque medio, no tiene absolutamente ningún problema, ya se ordena, ya, como veis aquí en imagen, bueno, no porque está Grimaldo aquí, pero sería ya una línea de 4, y en la que, como vais a ver aquí, ahí ahora ya sí se forma una línea de 4 y depende la altura de Frimpong y de Grimaldo según la zona en la que esté el balón. Por ejemplo, aquí vemos como Frimpong, que era el que estira y salta la presión, Grimaldo, en comunicación con los 3 de atrás, es el que guarda posición y deja de ejercer como carrilero para ser lateral. Estas son un poco los aspectos más importantes del Bayer Leverkusen actual de Xabi Alonso. Por eso he cogido también imágenes del último partido para tenerlo fresco, no quería mostraros una cosa que a lo mejor se veía en octubre, pero Xabi Alonso ha ido cambiando. No, estos son todo cosas del Bayer Leverkusen actual, de la última jornada de Bundesliga, y hemos hecho repaso de qué influencias ha podido tener Xabi Alonso en su carrera como jugador, cómo fueron sus inicios, aunque hay que cogerlos con pinzas, porque primero fue en la cantera del Real Madrid y después con un filial en segunda división, que os he comentado que es más difícil proponer un juego ofensivo si tu objetivo es la salvación. Y ya una vez repasado todo, hemos visto los principales aspectos importantes en clave táctica del Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Ponedme en comentarios qué os parece a vosotros este equipo de Xabi Alonso y cuál puede ser su techo tanto con el Bayern como a nivel profesional en los próximos años. Muchas gracias a todos. Chao, 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 chao.